Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Bitácora de Viaje. Y bueno, en esta ocasión tengo un invitado muy especial que es Magali Villalobos, psiquiatra, analista junguiana, escritora. Y bueno, es un gusto tenerte, un gusto conocerte y un gusto tenerte acá en el programa, Magali. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias por invitarme y un placer pues estar contigo, con ustedes. Eh, el tema de los hijos de la noche es un tema, digamos, bastante amplio, poco conocido, ¿sí? Eh, Antes de empezar un poco para ubicarnos, conversando ahora contigo, tú me decías que estos temas están en cualquier parte del mundo. O sea, me ejemplificabas con las brujas. Las brujas están en el occidente, las brujas están en Australia, las brujas están en Polonia, las brujas están en cualquier parte, Así es. porque la mitología es universal. Las imágenes míticas son universales. Lo que cambia son los escenarios, lo que cambia son los carruajes, los vestuarios, El los, idioma. los, el idioma, exactamente. Este, entonces, por supuesto, cuando hablamos de el rey es el mismo el rey del Congo que el rey, ¿sabes?, de cualquier país europeo. O de una Porque, corporación. ajá, o de una corporación, exacto. Las características, ¿ok?, son las mismas, Sí. que es lo que nos interesa. La emocionalidad que producen las características del rey son exactamente lo mismo. Tenga un taparrabo o tenga toda una vestimenta toda pomposa. ¿Sí? Entonces, cuando tú me decías, bueno, vamos a tocar los hijos de la noche, yo tendría que hablar en el origen, estamos hablando que del caos, que es así como un espacio infinito, un espacio abismal, un espacio realmente que se nos va de las manos y imaginarnos cómo puede ser, Sí. y que entonces estamos hablando de origen, podemos hacer una imagen del cosmos, ¿verdad? Como caos, cosmos y caos tienen pues estas mismas características. Y de ese caos, entonces surgen tres fuerzas. Una fuerza sería Gea, la tierra que no es ni siquiera como nosotros la vivimos, la tierra en la que hoy estamos, pero una tierra cosmogónica, una tierra primaria, ¿verdad? De donde van a originarse una serie de familias, hablando de un árbol genealógico, donde van a manifestarse los dioses griegos de la mitología griega y romana, ¿verdad? Y de allí la existencia humana, o sea, la raza humana. Otra de las fuerzas que se originan del caos son, o es la noche, oscuridad total. Y la tercera sería el ponto o mar y el océano, pues, ¿no? Entonces tenemos eso, pues noche, Gea, tierra y mar. Entonces, cuando hablamos de los dioses, primero ellos nacen de titanes. Cuando hablamos de titanes y dioses y de la raza humana, entonces estamos teniendo una cantidad de imágenes, de arquetipos, bueno, con los que estamos trabajando y viviendo continuamente todos los seres humanos. Entonces tendríamos que también plantearnos, la psique está siempre en una polaridad. Existe la luz porque existe la oscuridad, existe la fealdad porque hay belleza, existe la maldad porque hay bondad. Entonces, toda la energía psíquica está generando todos estos elementos polares también. Cada dios va a tener una polaridad en sí mismo. Es decir, si hablamos de Afrodita, Afrodita no es ni buena ni mala, en este sentido maniqueísta, como nosotros
nos planteamos muchas veces pues Mm. estas descripciones. Afrodita es todo eso. Nosotros, los humanos, le ponemos unas cualidades, ¿verdad? De buena o mala, Afrodita, a Zeus o a quien sea, porque estamos imbuidos en unas religiones. Si nos vamos al occidente, Exacto. ¿verdad? Estamos hablando de qué? Estamos hablando de de una concepción y una religión judeo-cristiana. Exacto. Entonces, el judeo-cristianismo te habla de bondad y te habla de maldad. Entonces, hay unos dioses, por decirlo así, buenos, y a los cuales, pues, entonces le hacemos ofrendas, etcétera. Y hay unos malos que ni siquiera los llamamos dioses, sino los llamamos entonces Satán y todas estas cosas. Ujú. Entonces, esto es interesante porque le vamos dando entonces unas características a todos estos elementos en este maniqueísmo. Por otro lado, entonces tenemos que hay un aspecto masculino y un aspecto femenino en la psique. Todo hombre, ¿verdad? Y toda mujer, ahora estoy hablando de biología, va a tener en la psique, y ahora vamos a hablar de psicología, un elemento contralateral. ¿Qué quiero decir con esto? El hombre, tú, tienes elementos femeninos en tu psique. Jung lo llamó anima. Ujú. Yo, mujer, tengo elementos masculinos en mi psique. Jung los llamó ánimos. También tenemos ese concepto. Otro concepto, luz y oscuridad. Tenemos el sol y la luna. Entonces se dice que lo masculino que tienen los varones y que tenemos entonces los varones como esencia biológica, con todas las características que eso trae, y lo tenemos también las mujeres expresándolos en nuestra psique en el aspecto de animus, ¿correcto? Ujú. Entonces, qué ha ocurrido con la cultura occidental? Le ha dado la luminosidad al conocimiento. El conocimiento de todo lo existente en el mundo. O sea, se ha llamado el logos, la lógica. El logos y la lógica, la inteligencia, corresponden entonces al elemento masculino. Los hombres, entonces han dicho que son los hombres los que tienen esas características. Lo que vamos entonces a ampliar es que la mujer puede expresarlos, todas estas características, a través de su animus, que es la parte masculina de la mujer. Sí, sí. Ánima sería lo mismo. Tú vas a expresar, varón, los elementos de lo femenino oscuro a través de tu ánima. ¿Sí? Ujú. Como eso no es lo generalizado, entonces se ha dividido, sí, como el mundo en hombres y mujeres. Y los hombres, como en algún momento muy simplemente se dijo, son de Marte. Marte es un dios combativo, con fuerza, dominante, etcétera. Y las mujeres son de Venus, entonces la parte emocional, etcétera. Eso tiene que ver, pero no es así en esta clasificación pues tan fuerte Tan como lo dicotómica. tan dicotómica, exactamente. ¿Sabes qué? Entonces, ajá, Sabes que sí, dime, escuchándote, Magali, me evocas el libro de Ansiedad Cultural de Rafael López Pedraza, sí, donde Rafael plantea básicamente exactamente lo que estás planteando, ¿no? Esa concepción primero del monoteísmo, eh, sí, de un Dios, por ejemplo, que es que no solamente yo me estoy refiriendo a los cristianos, encontramos el mismo fenómeno en religiones, por ejemplo, como el Islam, por ejemplo, eh, el judaísmo, es decir, en contrapartida, con una rica imaginería eh, de culturas antiguas, donde la visión era politeísta,
y estamos hablando de los países nórdicos, estamos hablando de Britania, de lo que es el Reino Unido, estamos hablando de los pueblos hermanos, estamos hablando del Mediterráneo. Estamos hablando de que es interesante porque cuando uno empieza a estudiar esta cosmogonía, encuentra que esas imágenes que estamos hablando hay comunes, porque encontramos el tema de la bruja, el tema del rey, el tema del héroe, el tema del villano, es decir, esas imágenes que se van produciendo en diferentes. Entonces, esa tensión entre esa rica imaginería que está en el inconsciente, pero que está allí fluyendo en contradanza con esa visión, solo adorarás un solo Dios, pues ha generado una tensión cultural en el hombre que produce una gran angustia y una gran ansiedad a lo largo de los siglos. Basta ver lo que ha sido la reforma, la contrarreforma, la persecución de brujas, las matanzas, las guerras santas, etcétera, 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 hasta nuestros complejos tiempos actuales. Como analista, ¿cómo tú ves en este periodo COVID, en estos tiempos extraños, esa tensión cultural? ¿Lo ves todavía? ¿Persiste? ¿Ha aumentado? ¿Cómo lo percibes tú desde tu óptica? No, eso ha persistido, eso no lo ha variado el COVID. Lo que el COVID ha traído es la exaltación de muchos de estos elementos. Bueno, ¿por qué? Porque los seres humanos tenemos el temor a la muerte. La muerte la ponemos en el lado oscuro, femenino, no nos gusta. Lo tenemos entonces en lo que llamamos dentro de la psicología junguiana la sombra. O sea, todo aquello que me es intolerable está en ese arquetipo que llamamos sombra. Entonces, la muerte nos acompaña cuando tenemos una enfermedad, una virulencia que puede llegar a la muerte. O sea, un bicho que es mortal. Entonces, por supuesto, se han exacerbado estos elementos de la sombra, estos elementos de poner al bicho maligno. Bueno, con esta característica de malignidad tenemos entonces un virus difícil de combatir en muchos casos, muchos otros entonces llegan a la muerte, ¿verdad? Entonces también tenemos ahora una vacuna, la vacuna es entonces también malignizada por algunos, beneficiada por otros, entonces es buena, 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 no toca el ADN, no, sí lo toca, es mala, mala, cuidado. O sea, estamos en una dicotomía no conformamos nuestras ideas, no conformamos nuestras imágenes. Entonces estamos en un momento de dispersión, estamos en un momento de disociación, ¿verdad? Que, bueno, que nos tiene y nos trae todas estas manifestaciones de un Dios que está ahorita, pero haciendo de la suya, que es el Dios Pan. ¿Y qué es lo que trae Pan? Yeah. Pánico. Exactamente. Ahí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Entonces Pan, que es un sátiro, mitad humano, mitad cabra, entonces ya tenemos una cosa ahí distorsionada. Pero entonces Pan, ¿qué nos trae? Instintos. Y cuando estamos hablando de instintos, desde los primeros instintos de vida y muerte. Ahí está Pan. Interesante. Pan está en nuestro nacimiento y en nuestra muerte. Pan está en nuestro orgasmo. Pan está en nuestra conexión con la sexualidad. Pan está en todo. Pan significa todo. Entonces, la pandemia nos ha traído esta vamos a decir, excitación que producen muchos dioses. Y tú fuiste, pues, o tuviste la información que yo les traje en 2 seminarios que llamé Sí. Fantasías e Imágenes de arquetipales del coronavirus. Sí. Cómo cada uno de los dioses podía estar allí manifestándose, ¿no? Entonces, bueno, no es diferente a la peste, que hace años también diezmó la población del mundo, y otras pandemias, otras epidemias que han estado presentes en diferentes edades, pues, o etapas de la historia del mundo, de la historia del hombre. Entonces, tú me preguntabas, bueno, ¿y las brujas, no? ¿Las brujas están como hijos de la noche? No.
Las brujas son elementos oscuros de expresión femenina, que es oscuro, todo ese mundo de lo femenino, ¿sí? O sea que estamos en cuál de las tres familias originales. Sí. En la familia de Gea, ahí es donde vamos a tener brujas. Ahora, aspectos similares a lo que las brujas presentan, lo vamos a tener en las otras familias. Entonces, tú decías, hijos de la noche, ahí vamos a tener, mira, a las Queres. Ajá. Ahí vamos a tener a las Moiras, por darte dos de los ejemplos de hijos de la noche. Ahora, cuando hablamos de lo que ¿cómo se llama? Se expresa en la familia de Gea, entonces ahí vamos a tener a las brujas, ahí vamos a tener todos los aspectos oscuros de todas esas diosas, ¿sí? Sí. Y una de ellas, la bruja principal, es Hécate, una Exacto. diosa de la oscuridad de esa familia, que es Hades, la noche, la oscuridad de la familia de Gea, ¿sí? Y otras expresiones de estas mismas características de las brujas en la familia de la noche, perdón, en la familia del agua, del ponto y del océano, vamos a tener las sirenas. Entonces, las sirenas son como las brujas. Las Acuáticas. ¿ah? ¿Perdón? Acuáticas. Al mundo. Interesante. Ajá, ajá. Pero cuando entonces decimos, ¿quiénes son las brujas? Nuestras brujas. Ah, bueno, las brujas son mujeres peligrosas, hermosísimas, seductoras, persuasivas, que expresan pasiones primitivas, que tienen un atractivo amplísimo, que le llamamos infernales. Entonces, de ahí tenemos cantidades de ejemplos. La vampi, la fe fatal, una cantidad de criaturas aladas, unas que mataban a los niños, con un aspecto materno, oscuro, que es que asesino, que todas las mujeres tenemos en nuestra parte oscura, que todas las madres tenemos en nuestra parte oscura, que hablábamos de una polaridad. Hay una madre, comillas, buena, y hay una madre, comillas, mala. O sea, hay Devoradora. una madre devoradora, exactamente, que no es que está por allá bien alejada, no, no, es que hay muchísimas madres que entonces tenemos a los niños totalmente coartados, ¿verdad? Y entonces los queremos tanto que perdón, impedimos que vivan, que se muevan. O sea, es una manera de matarlos. Entonces, eso está presente en este día a día, esa parte oscura, bruja de lo materno. Entonces, estas brujas que poseen este encanto femenino, como te decía, esta seducción, esta persuasión, todo esto, tejen con hilos invisibles redes que atrapan. Entonces, los hombres le tienen mucho temor a las brujas, llamadas sirenas en lo acuático, llamadas entonces moiras o queres, o erines, una cantidad de personoides, personajes, deidades que están dentro de todo este ámbito. Entonces, hay mucha pasión y mucha fuerza, ¿verdad? En todas estas manifestaciones de lo femenino oscuro que estamos llamando brujas, Por usar una palabra. por usar una palabra, generalizando, ¿sí? Hay en estas brujas un aspecto que igual puede ser benéfico o maléfico, ¿ok? O maravilloso. ¿Por qué? Porque las brujas hacen pócimas. Las pócimas son curativas, exacto, medicamentos, o son asesinas. Hay unas pócimas que tienen unos efectos mortales, otras que son transformadores. Entonces en la mitología tenemos unas brujas que fueron matando gente, matando maridos, matando
que si tenían razones o no, lo veremos en un futuro cuando vamos estudiando tragedias que ocurrieron con estas expresiones y manifestaciones de brujas. Una cosa interesante también que los hombres no toleran, que es que son independientes. Entonces, peligroso, independiente, epa, ya entonces me está sobrepasando a mis poderes y a mi orden establecido yo como varón, ¿sí? Son dueñas de sí mismas, o sea que ya yo no las puedo, yo varón, no las puedo controlar. Entonces, el varón tiene mucho miedo a las brujas, que se expresan de diferentes maneras. Furias, ¿sí? Que son deidades de venganza, se están vengando de muchísimas cosas. Entonces, por supuesto, estas expresiones pues, de las furias, que son proyecciones de sombra, se manifiestan en los remordimientos. Te atacan como que si te picotearan ahí en los oídos, tú fuiste, tú mataste, tú hiciste, ¿ok? Entonces, esos remordimientos serían como una manifestación de las erinias en nosotros los seres humanos, hombres y mujeres, en lo masculino y en lo femenino. Sí. Entonces, estas señoras, ¿verdad? Que a nivel de la religión o de muchas religiones, entonces, están relacionadas con el pecado, lo tenebroso, lo oscuro, los que son habitantes de lo intangible, de lo irreal, que son milagrosas pero pueden ser perversas, que son sabias pero que pueden ser muy atrevidas. Entonces, por supuesto, esto es Dios y diablo en estas señoras. ¿Sí? Es muy interesante, Magali. Fíjate que hacia lo que es el mundo anglosajón, encontramos que ya incluso antes de la llegada de los vikingos, corría ya por el 1300, 1215, hasta que llegara el primer ataque terrorista de la historia, que fue la llegada a la isla de Lewis de los vikingos. Y ahí comenzaron esa cosmogonía entre el mundo vikingo, el mundo nórdico, con ese mundo de los celtas. La influencia exactamente de la concepción de la mujer, es decir, tenemos la sacerdotisa druida, la sacerdotisa celta o kelta, que estaba allí, que estaba profundamente conectado con los bosques, los grandes acantilados, y una expresión que se fue dando fue la fata morgana o morgana, ¿no? Como una expresión de la bruja, ¿no? De la bruja anglosajona. Hay algo interesante, poco revisando estas notas antes de conversar contigo, y me encuentro con un tema de cómo la progresiva radicalización de la cristiandad va desplazando esa concepción de una mujer libre que estaba conectada profundamente con su cuerpo, profundamente con el bosque y con los dioses del bosque, y va produciendo acá el Imperio Romano, llega a la Edad Media, la producción de la Edad Media, y comienza la sustitución y la llegada de la figura de la monja, por un lado, en los monasterios, y en contrapartida, y paralelo a eso, también la llegada de la princesa, la doncella que hay que proteger, que es un desplazamiento históricamente que se da en la Edad Media. En contrapartida, en ese mismo movimiento se va saliendo, va emergiendo la proyección y la sombra con las brujas, y estas sacerdotisas pasan a ser brujas, hechiceras, mujeres peligrosas. Y eso comienza, es interesante porque yo pienso que eso marcó un hito. Luego la llegada de la reforma, la contrarreforma, eso marcó dentro de la psiquis de Occidente, generó unos eventos muy profundos que incluso se han mantenido hasta nuestros tiempos. Dicho esto, ¿cómo tú ves estos movimientos femeninos o feministas que se dan actualmente? En la cual, por ejemplo, podemos presenciar
mujeres que, bueno, tienen figuras de niños, los cuales acuchillean como rituales. Estoy hablando de figuras de muñecos o, por ejemplo, de tortas en forma de niños que devoran en especie de marchas de protestas hacia lo que ellos llaman el mundo patriarcal. Y a mí eso me evocaba mucho en términos de imágenes las sacerdotisas de Dionisio, ¿no? En esas danzas, porque aparte va mezclado con música, esta especie de música electrónica. Es otro movimiento, ¿no? Pero sin embargo veo elementos psíquicos que han perpetuado, o sea, que ya, eventos que no han sido resueltos culturalmente ni históricamente, que los tenemos presentes en nuestras calles. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú esa perspectiva? Bueno, mira, la mujer, lo femenino. Primero que lo femenino no lucha para demostrar nada. Lo femenino en esencia. Bueno, ojo, esto es como yo lo veo, como tú me estás preguntando. Perfecto. ¿Sí? Yo no pertenezco a ningún movimiento de estos tipos, ni mucho menos, ¿no? O sea, el hombre es hombre y la mujer es la mujer. ¿Qué ha ocurrido? Que en este mundo patriarcal, en esta cultura de la que tú estás mencionando históricamente, entonces como el hombre ha sido dominante, entonces los movimientos feministas son para demostrar que yo puedo tener el mismo poder que tú, para demostrar que yo tengo la misma fuerza y que puedo además estar dentro del mundo del trabajo igual que tú y para ustedes contar en los diferentes aspectos que tiene pues el trabajo y otros. ¿Sí? Yo creo que lo femenino no tiene que demostrar nada, ni tiene que competir, ¿verdad? Por fuerza, etcétera. Cada quien tiene su poder. Yo creo que el mundo del varón, el mundo masculino tiene sus poderes y el mundo femenino tiene sus poderes. Entonces ha habido movimientos feministas que es para competir y para que estemos de igual a igual. Yo fui a Europa hace 3 años y vi en varios países actividad feminista de unas feministas que se llaman feminazis. Sí. Porque lo que plantean es quitar, castrar al hombre física y psíquicamente. Quiero decir, hay que eliminar los penes. Sí, sí, hay que castrar. Castrar. ¿Qué es esto? O sea, además, haciendo eso vamos a lograr, o sea, me parece que todo esto es una literalización. Y cuando estamos dentro de una literalización, no hay psique. ¿Okay? Hay unos elementos y unos eventos más bien titánicos. Esto de cortar los penes, bueno, esto me parece realmente muy loco, comillas, ¿sí? Entonces, yo no estoy de acuerdo con estos movimientos. Yo no creo que lo femenino tiene que estar en acción para buscar y demostrar y matar y castrar, etcétera, etcétera. Entonces, no voy por ahí. Yo creo que la mujer, lo femenino, tiene, pero tantas aristas, Sí. tantos elementos que le son propios, que, bueno, la invitación es a que todas las mujeres hagamos contacto con lo femenino que hemos ido perdiendo en la cultura y que los varones hagan contacto con lo femenino para ir entonces haciendo una conexión de esa polaridad que todos tenemos que hacer para poder hacer un movimiento de transformación. Sí. Esa es la idea del proceso de transformación. Es un proceso alquímico. Un proceso alquímico, exacto. Yo tengo una definición de lo femenino como un diamante, diamante que cada una de sus caras y aristas reflejan un aspecto y un contenido arquetipal que lo hace entonces
maravilloso, ¿verdad? Que lo hace eterno, que lo hace múltiple, porque los múltiples destellos que salen de todos estos lados y aristas del diamante, tiene todas, absolutamente todas las tonalidades del espectro que van entrecruzándose en usos cromáticos. Espera que el trenzado o tejido vaya embelleciendo nuestro destino. Este es el arquetipo ánima, lo femenino, que se consteliza el lado oscuro de cada uno de los arquetipos, cualquiera de ellos. Ya sabemos que todos, varones y hembras, podemos expresar cualquier arquetipo a través de lo femenino y de lo masculino, ánimos, ánima, que todos tenemos. Claro, y eso nos da una riqueza enorme como seres humanos. Nos permite enriquecernos, lejos de entrar en esa dicotomía tan dolorosa entre un extremo y el otro, ¿no? Y cuando esos dos extremos no se integran, como llamaba Jung, con una función trascendente de integración, ese matrimonio sagrado entre un polo con el otro, bueno, sabemos lo que viene, ¿no? Cuando eso no se integra, las fuerzas que se desatan allí son realmente poderosas y muchas veces pueden ser muy destructivas, ¿no? Generalmente es lo que pasa, ¿no? Esa represión que se genera, no solamente que viene de una represión que no es solamente emocional, es psíquica, que se expresa en conductas terribles, ¿no? Sabes que escuchándote, Magali, fue muy interesante porque hay una parte cuando hablábamos de esto del lado de la madre devoradora, me recuerda un poco a aproximaciones con la feminidad de Rísquez, cuando él hablaba de esa madre terrible del Mediterráneo, ¿no? Sobre todo el Mediterráneo, pero también del Caribe, ¿no? De esa madre que nosotros los latinos, hispanoamericanos en general tendemos mucho a idealizar el lado de nuestra madre, ¿no? Y siempre así como extremadamente entra en lo sagrado. Sin embargo, pocas veces, y a veces es un viaje que muy pocas personas emprenden en cuanto también a reflexionar, no criticar, reflexionar sobre también ese aspecto destructivo, así como lo hay en lo masculino, el aspecto destructivo de la madre devoradora o la madre, también la llaman madre narcisista, ¿no? Es decir, la madre que no deja que los hijos crezcan. Y cuando uno viaja desde México a la Patagonia, al Río Grande, cuando uno viaja y ve la cultura que tenemos, también vemos cómo nuestra cultura también está impregnada de ese poder a veces de una madre que en muchos casos no deja que los hijos crezcan, sino que son estos eternos adolescentes de 50 y 60 años, hombres y mujeres, sobre todo en el caso del hombre, pero que emocionalmente, psíquicamente no ha madurado, ¿no? Y hay una cantidad de cosas allí que yo me reflexiono hasta qué punto la cultura latinoamericana e hispanoamericana, con muchas taras culturales que tenemos, lo siento, pero es parte de lo que tenemos, no tiene que ver también con esa madre devoradora. Ojo, no estoy haciendo, poniéndolo como la única causa, pero sí como desde el punto de vista psicológico de la no maduración en cuanto a rituales de iniciación, a decir, bueno, ya creciste, es tiempo de volar, es tiempo de salir, más que de centrar a los hijos siempre en torno a la madre, no emigres, no salgas, no te cases con esta, o sea, siempre con esa capacidad de control, de un control que a veces no es sano, sobre todo cuando ya eres adulto. ¿Cómo lo miras tú como analista de este punto de vista? Sí, sí, bueno, tú lo estás diciendo muy bien, ¿no? Esa madre, el mismo López y otros analistas de esa época de López hablaban de la madre asfixiante. Ok, muy Una bien. madre que asfixia. O sea, incluso se hablaba del origen psíquico en el asmático, que le impide respirar, como imaginería de una madre asfixiante. Una madre que, bueno, para que no te, este,
para que no te dé frío, entonces te llena de suéteres, de chaquetas, etcétera, te asfixia. O sea, no puedes salir en la bicicleta o en la patineta o no sé cuánto. ¿Por qué? Porque te puedes dañar, matar, etcétera, ¿no? Es decir, todo te confina, te atrapa por elementos de que a mí no me pase nada, yo madre, yo no quiero sufrir, entonces tú te tienes que detener y petrificar. Entonces una madre asfixiante, una madre petrificante, es una madre oscura, negativa, que impide que su hijo crezca, que se caiga de la bicicleta y va a aprender entonces cómo lo tiene que maniobrar, que tenga dificultades y lo quieren en el examen y que sufra. Esos son elementos necesarios para la evolución, pues, ¿no? De la psique en cualquier ser humano. Claro. Entonces, una madre que, como le decimos en psicología junguiana, que consteliza, o sea, que tiene los diferentes elementos de una madre negativa, de una madre devoradora, una madre de este tipo, pues una madre, bueno, que castra, que impide que el hijo no, que el hijo no crezca, ¿no? Entonces, y eso no solamente está en Latinoamérica, que está en el Mediterráneo, pero está en todas partes. Sí, Seguramente cuando uno, exacto, uno hace un trabajo, y uno lo ha visto en muchas películas de otros países, ves el mismo, por lo que decíamos antes, que la mitología es universal. O sea, la madre exactamente. castradora la vamos a ver en cualquier dimensión, en cualquier coordenada del mundo. Yo he visto los dos extremos, Magali, en servicios de trabajo comunitario en varios países, por ejemplo en Australia. Muchas veces he visto los dos extremos. O la madre absolutamente devoradora, pero también he visto más la madre absolutamente negligente, o sea que I don't care, o sea, primero soy yo y después ustedes, ¿no? Eso también lo he visto, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que es muy interesante, sobre todo por esta nueva generación. Yo creo que hay una generación al cual de jóvenes y de niños, a la cual hemos hecho mucho daño a los padres con ese sentido absolutamente de protección, porque hay veces, y no puedo decir, no voy a generalizar, es como una generación de azúcar, como que porque ha sido muy protegida en muchos casos, porque fíjate que hay un elemento interesante dentro de esto que estamos relacionando, que es la adversidad. La adversidad trae muchos regalos, cuando incluso hay estudios, lo sabemos, que niños que han tenido grandes tragedias o grandes dificultades en su vida, son niños que desarrollan unos niveles a futuro en su vida adulta como un ritual de iniciación, un ritual del pasaje, psiquis más maduras, más capacidad de afrontamiento, más mecanismos de bregación para enfrentar la vida y las dificultades que otros que nunca han tenido mayores saltos. Y eso lo vemos también en el tema migratorio, con el tema, por ejemplo, nuestro pues, de las personas que han tenido que emigrar forzosamente y donde, bueno, hay cualquier cantidad de historias de terror, historias terribles, historias devoradoras, las llamo yo, pero también el mismo hecho el hecho de que en mucha gente también ha habido una gran transformación hacia la resiliencia, la capacidad de desarrollar nuevas habilidades. Y en mi opinión, eso puede generar una transformación cultural en mucha gente, en muchos grupos, ¿no? De manera que la adversidad, como la noche y como la oscuridad, tú lo planteabas también, eso me gustó mucho. O sea, en sí, no es que es buena o mala, también depende cómo es el elemento transformador que nosotros elijamos mirarla, ¿no? Y decidir vivirlo, ¿no? Uh -huh. Claro, es decir, la noche para algunos es pecaminosa, la noche para otros es divertida, la Sí, noche para otros es pornográfica, la noche para, o sea, la noche entonces tiene muchas caras. pero la noche es la noche.
Exacto, es lo que te digo. Entonces, cómo cada quien se va conectando con ellos? Y por supuesto, ¿qué tienes atrás? Familia, ¿qué tienes atrás? Cultura, ¿qué tienes atrás? Comunidad religiosa, ¿qué Sí, tienes atrás entonces? Una cantidad de elementos que te hacen entonces, bueno, moverte de una u otra manera en cada una de estos aspectos, ¿no? sí, sí. Sí, y que hay una, también tú tocabas en el seminario, me gustó mucho, lo he revisado porque tu seminario hay que mirarlos muchas veces, cada vez uno tiene nuevas cosas, eso es lo interesante. Como esto al final, a cabo, estas imágenes, no hay imágenes, es invisible. Claro, nosotros en nuestra angustia necesitamos darle imágenes a esto, porque no podemos con tanta incertidumbre, ¿no? Pero en el fondo esto, que es lo tremendo también, emocionalmente, ¿no? Porque nos conecta también con miedos primitivos, arcaicos. Y eso también es tremendo, ¿no? Por eso yo creo que Sí, la noche genera lo que, o la oscuridad, más que la noche, la oscuridad genera lo que genera, ¿no? En cualquier exact- cultura, no solamente la cultura. exactamente, exactamente. Entonces, Sí, bueno, pensamos, ¿no? De que por las mismas características culturales, religiosas, etcétera, que te decía, que la noche es mala. mm. O Y el sea, gato mala. negro, con el gato negro, aparte de la luna, La bruja. Le ponemos entonces toda esa concepción. No, mira, la noche lo que es desconocida, la noche es ambigua, la noche sí, es misteriosa. O sea, la noche tiene una serie de características con las cuales tenemos que irnos, ¿sabes? Conectando, relacionando, ver qué nos pasa con la noche que tenemos, porque todos tenemos nuestra noche, claro, ¿sí? sí. Entonces, de eso se trata. Magali, una pregunta, ¿tú escribes cuando escribes tus trabajos? ¿Te gusta más escribir en la noche o durante el día? A mí Por me ejemplo, gusta más escribir en la noche. en la noche. No, noche, ni siquiera en la madrugada, en el amanecer. A mí cuando he escrito las cosas que he escrito, cuando ya voy a como a poner en orden mis ideas de lo que voy a hacer, por ejemplo, para estos seminarios, me gusta más la noche. Sí, 11 de la noche, 3 de la mañana, esa es la hora que a mí me gusta. Pero yo sé de personas, escritores de novelas, etcétera, que le gusta también más la mañana. O sea, ya te digo, es como cada quien se conecta con la noche, con su noche. cada quien tiene sus ritmos, ¿no? Cada quien tiene sus ritmos, incluso biológicos, de conexión con la creatividad. Eso es maravilloso. Exacto. Sí, que no es únicamente un fenómeno latinoamericano. Hablando yo con una polaca el otro día, hace como 2 o 3 días, estábamos hablando sobre precisamente este tema, ¿no? Y entonces ella me decía, pero es que en Europa nosotros, por un lado, tenemos el lado de la influencia cristiana, pero por otro lado, esas tradiciones que hemos hablado del mundo celta, del mundo de los pueblos germánicos, nórdicos, todavía sigue. Y ahí tocamos el tema de la Baba Yaga, la bruja Baba Yaga, esa bruja devoradora que podría ser la analogía de lo que estamos hablando de estas imágenes y también me recuerda mucho Magali hace los años 80. Recuerdo que un amigo me prestó un libro que a mí me impactó mucho, que se llamaba El retorno de una nueva edad media, de Italo Calvino y de Humberto Eco. Ellos planteaban que ellos veían una llegada de una nueva edad media, de una nueva edad media con tecnología del siglo XXI, con ciudades amuralladas, de gente protegida, con sistemas satelitales y una tecnología nunca vista, pero en el fondo con los mismos miedos irracionales que se produjeron, no solamente en el medioevo, desde que el hombre es hombre andamos moviéndonos en esas grandes conflictos, y han pasado, a mí nunca olvidé ese libro, porque cuando 2021, yo veo en términos como una especie de regresión, ¿no? Y veo una especie de miedo de miedo en la gente, una especie de paranoia por eso te hablaba del tema de las brujas, ¿no? El tema de la conexión, como en estos tiempos de ansiedad también comienzan a emerger imágenes con fuerza, lo vemos en las películas, lo vemos por ejemplo, en Netflix. Pero se ve que la gente está cada día más conectada con las redes. Ahora con esta pandemia, entonces
la realidad virtual se hace presente y va a quedarse. O sea, Sí, ahora va a ser muy diferente volver a los trabajos convencionales, etcétera, sí, etcétera. Entonces, bueno, esto que tú estás llamando, o que se ha llamado las distopías, sí, son realidades hoy día. sí, sí, sí. Eso que dijo ahí Italo Calvino y Humberto Eco ayer, pues son presentes hoy. Un presente. Eh, entonces, Sí, bueno, el hombre se está, y bueno, lo plantearon los posmodernistas, ¿no? El hombre se está haciendo todo líquido, se está disolviendo todos esos conceptos, todos esos elementos, ¿sabes? Que los mantenían estructurados. Magali, y finalmente para cerrar esta entrevista, ¿qué proyectos tienes ahorita en mente? ¿Qué viene para este año? ¿Piensas seguir haciendo seminarios? ¿Hay libros nuevos? ¿Qué hay en tus proyectos ahorita? Bueno, mira, tengo una limitación. Yo vivo en la isla de Margarita. Creo que en todo el país, o seguro que en todo el país hay la misma limitación. Yo tengo una limitación de internet. Sí, Eso hace que yo no pueda hacer ¿cómo se llama? Los cursos que regularmente hacía de mitología y de otros temas como culturales, como ansiedad cultural, muchos temas culturales que se hicieron cuando iba para Caracas, cuando vivía en Caracas, y que, bueno, uno podía hacer unas nuevas rondas de ellos, de tipo semanal, etcétera, como yo los hacía, no los puedo hacer, porque yo para hacer estos seminarios a los cuales tú te has conectado, yo tengo que hacer ¿cómo te digo? Pues un sanqueo en 4 o 5 lugares. Entonces yo voy para un sitio, allí no hay, entonces voy para otro, no hay luz, entonces me meto en un hotel, pago en un hotel. O sea, es realmente interesante cómo es el movimiento para hacerlo. Entonces, no me estoy planteando por ahora hacer los cursos, sino estos de una vez al mes, que no los puedo hacer en mi casa, sino que los tengo que hacer en otra parte. en otra parte. Una entrevista la tengo que hacer en otra parte. ¿Por qué? Porque no tengo internet para que me aguante una entrevista. Entonces, voy a continuar haciendo estos seminarios de una vez al mes de temas diversos. Y bueno, ese es el primer proyecto. Yo tengo un proyecto que, bueno, lo iba a empezar cuando estábamos en el año antes de la pandemia, porque ya tenemos un año de pandemia y un Sí. poquito más, bueno, marzo, y que es trabajar entonces las diosas y las entidades femeninas previas a la de los dioses de la mitología griega y romana, ¿ok? Ujú. Y posteriores. Es decir, hay una Interesante. cantidad, ¿no? La gran madre misma, como hoy lo vimos, se expande y tiene diferentes maneras de presentación. Y bueno, muchas otras que no se tomaron en cuenta dentro de las diosas griegas y romanas, como esta que también hablamos hoy. O sea, estamos hablando de unas que van a ir a un próximo libro, pero Maravilloso. que todavía no lo he agarrado, pues, ¿no? Todas estas de la noche, todas estas de la oscuridad. Veo ese eh, desplazamiento en tu trabajo. Tú dedicaste muchos tiempo a los dioses olímpicos y ahorita estás en un movimiento hacia la noche, los dioses de la noche, hacia esas diosas sí, interesantes, ¿no? sí, sí. Por ejemplo, bueno, voy a hacer el próximo sábado, no sé si lo viste ya, pero Prometeo. Prometeo. ¿Por qué Prometeo? Porque Prometeo es un titán Sí. que es el que en una de las leyendas, de las teorías, origina la raza humana, y somos titánicos en esencia, somos titánicos dionisíacos, pero bueno, titánicos. Y bueno,
ahorita lo estamos demostrando, ¿no? El teletrabajo, todo el rollo de las vacunas, la pelea que tienen los grandes Sí, consorcios de laboratorios. O sea, las terrible. vacunas tienen una base que no es nada más la humanitaria que vamos a salvar el mundo. No, no, no. Perdóname, eso existe. Pero perdóname que aquí lo que hay ahorita con lo de las vacunas es a ver quién vende más y a quién se le vende. Sí, sí, sí. También, también. Entonces, claro, desde el punto de Mm. vista de la medicina y la virología y la infectología y todas estas cosas, te dicen algunos que no, otros te dicen que sí. Otros te dicen, mira, esta es la situación de la vacuna que es contraria a la que te dicen otros. Entonces, no sabemos nada de esto. Magali, o ¿Ok? sea que Prometeo no está encadenado, ha sido liberado, ¿ah? Claro, por eso lo llamo Prometeo libre. ¿Por qué lo meten entonces encadenado y ahora está liberado? Ahorita está haciendo de la suya. Tú hablas con la gente que tiene teletrabajo y son unos esclavos. Sí, Son unos esclavos de esos grandes consorcios. sí, 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 Te digo terrible. porque tengo familiares en teletrabajo. Es una nueva Entonces, modelo, Magali, es un nuevo modelo de esclavitud. exactamente, Es un modelo de exactamente. esclavitud, porque Un modelo de esclavitud, es exactamente. un nuevo modelo. Claro, nos los venden de otra, pero en el fondo es porque trabajar 14 horas, 12 horas y es un nivel tremendo. Sí, eso es interesante. Que por cierto, Prometeo hay muchos autores que lo asocian con Lucifer, la relación entre Prometeo y Lucifer, ¿no? Y el fuego divino, etcétera. Toda una analogía. Y O Cristo. me recuerda mucho las películas, ¿te acuerdas de Alien? Con Prometheus. Es impresionante esa película cuando tú ves, entiendes la analogía de Prometeo y lo que plantea Scott Riley con Prometeo y Alien en cuanto a la experimentación genética, lo titánico, ¿no? Es impresionante. Me impresiona. Por supuesto, estaré ahí en tu seminario, por supuesto, y yo recomiendo a todos los que, de verdad, les quiero decir algo, los que me siguen, me escuchen, de verdad que el trabajo de Magali es maravilloso. Poder conectarse con un seminario de esto realmente es enriquecerse realmente emocionalmente, pero intelectualmente, cognitivamente. Es un viaje al alma. Yo creo que eso es lo que me ha convocado a invitarte y que yo siento que Magali, incluso en mi viaje personal, yo tengo 14 años que no he regresado a Venezuela por razones que tú conoces bien, ¿no? Y eh, razones en cuanto a lo general, lo difícil que es muchas veces el regreso, como Ulises, que ese es otro tema que pudiéramos tocar en algún momento, el viaje de Ulises, ¿no? Eh, que es lo complicado, ¿no? Y te quiero decir que tu libro Apuntada fue así un libro interesante, muy importante para mí, porque me ha conectado con imágenes, imágenes que han sido valiosas, valiosas en mi propio viaje, ¿no? Sí. Y en ese sentido, muchísimas gracias. Espero que sigas escribiendo y sigas. Y por favor, Magali, sube eso a Amazon o ebook o cualquier cosa que uno pueda comprar el libro inmediatamente y es una transacción ya. Sí. Te iba a decir que también como proyecto de trabajo es los 4 libros que tengo de esta mitología griega, romana y tal, eh, este, eso, pues, hacer una edición que suba a Amazon Claro, claro. y sobre todo porque, bueno, ahora va a ser conocido más este trabajo, así como tú hoy estás en Sydney y seguramente hay algunas personas que pudieran interesarse en Uf, ese libro. todo lo En que este están. momento no hay manera, pero próximamente Ojalá. se hará para... Yo tengo años buscando tus 3 libros de las que escribiste, ¿cómo es que Y la Tura. Ilatura? Entonces, bueno, y yo digo, bueno, te voy a escribirle a Magali a ver cómo hago, porque también sé que tienes muchos de esos libros en tu casa y que no lo, eso es un crimen. Eso es un crimen que tengas esos libros allí y que no estén saliendo al mundo, ¿no? Es un crimen y te digo, siguiendo la literatura, y castigo, crimen y castigo, porque Sí, tengo que cuidarlos, tengo que ponerles ¿cómo se llama? Un deshumificador, tengo que ponerle unos mm, insecticidas, todo un rollo. todo un rollo. No, Cuidarlos ahí donde como... la cultura líquida es mejor,
eso, además que es perenne, no se dañan y uno tiene el acceso en cualquier parte del mundo. Me gustaron los libros, además que tú estás continuamente en seminarios y eso sé que la gente se interesa. Mira, ¿dónde están los libros para complementar esto? Sobre todo el público junguiano, el público interesado en estos temas, que es un público que está ávido de esta información. Y bueno, ha sido, por lo menos, qué bueno que sabemos que eso viene en camino, tus libros, que lo vamos a tener en la plataforma que tú decides, ¿no? Que tú decidas. Juan Gali, muchísimas gracias, de verdad ha sido un honor. Bueno, gracias por invitarme bueno, y gracias a los oyentes por quedarse este rato aquí con nosotros. Ha sido un honor y bueno, muchísimas gracias y bueno, lo mejor, y nos estamos viendo en conexión con tus seminarios y estoy allí contigo. Muchas gracias. De acuerdo. Bueno. Hasta luego. Estén bien.